grabada y que pueden siempre ir a Moodle y revisar el material. Por favor, asegúrense de mantener sus micrófonos apagados todo el tiempo para evitar estar deteniéndonos para recordarles que tienen que apagarlos. También hay un canal para escoger el idioma en el que quieren escuchar la capacitación. Ustedes van a ver la capacitación en inglés, pero Felipe se los va a poner en español para que puedan ustedes revisarlo. Por favor, cualquier pregunta en el chat, vamos a tratar de responderlas a medida que vamos desarrollando, pero vamos a tratar de tener tiempo al final para poder responder a las preguntas. Como siempre, después de la presentación, Felipe al final del curso va a poner en el Moodle una pequeña prueba que requieren que ustedes pasen con 80% de nota para continuar con la capacitación comercial. Entonces, ustedes ya conocen mi experiencia, pero ahora tenemos la participación de Chris Smith, que él va a ayudarme con alguna parte de la presentación. Así que les va a explicar un poco su experiencia. Quizá algunos me conocen porque yo estoy en la parte de PMO. He estado trabajando muchos años en las métricas de proyectos internacionales por muchos años, en proyectos de regeneración en Qatar, y recientemente he estado trabajando en el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de México. Gracias por tu información, Chris. Entonces, lo que vamos a cubrir hoy día les voy a hablar un poco, darles un poco de los antecedentes de estos principios, lo que queremos hacer. También vamos a ver el objetivo del informe financiero, también algunos principios, guías que nos van a ayudar para preparar un informe financiero. También vamos a ver datos de fuente y variaciones de evaluación, también proyección del flujo de caja. Y después también cómo vamos a ver cómo utilizamos el informe financiero como una ayuda para acordar una cuenta final. Después un resumen muy rápido. Y después voy a darles información para los siguientes pasos. Entonces también estamos tratando de poner esto a su disposición para que ustedes tengan esto a disposición. Así que por favor recuerden que todo esto está actualmente solo en inglés, pero la semana pasada hemos recibido la autorización para poderlo traducir al español. Así que van a poder también tener esta información en español, porque nosotros estamos basándonos en una información que actualmente solo está disponible en inglés. Ok, entonces ahora vamos a pasar a vamos a pasar a introducción, información general y principios básicos. Entonces, el objetivo de esta sesión es descubrir las principales áreas de reporte de costos que se desarrollan en la etapa posterior al contrato. Hay una etapa de preconstrucción en la información de costos y esa es la planificación de costos. Ya hemos empezado a cubrir eso en la anterior sesión. Pre es planificación y post es la presentación de informes. Entonces, ahora vamos a ver el rol genérico del gerente de costos, pero todos sabemos que en el plan de reconstrucción que hay gerentes de proyectos que van a hacer también función de gerentes de control, así que van a tener esta doble función funcional. Así que
Yo cuando digo gerentes de proyecto me refiero a aquellos gerentes de proyecto que también van a ser gerentes de control. Nosotros estamos utilizando términos genéricos dentro de todo el contrato para que ustedes tengan conciencia de la terminología específica de los contratos NEC. Al final de esta capacitación van a poder describir las ventajas de los informes de costos y por qué son necesarios. También va la diferencia entre el control de costos y el informe de costos. Después también acá también no se trata solo de control de costos, sino cómo se elabora, cómo se prepara un informe de financiero de costos a lo largo de los proyectos, también con la referencia a la línea base, al presupuestos y la mayoría de estos entonces, si ustedes ven reporte financiero, costo o informe financiero, son simplemente dos términos diferentes, pero refieren a lo mismo. Después también poder identificar los impactos y variaciones y cómo informarlos. Por ejemplo, en el caso de los eventos compensables. Y el rol del gerente de costos es dar un informe correcto sobre lo que se debe informar al cliente en términos al contrato. Y vamos a describir también los costos no de construcción que necesiten incluirse. Cuando hubo una gran tendencia en la planificación de costos, no solo en este tipo de contratos, sino en todos los en esta información de costos. Así que queremos poder incluir esta información adicional y guía. Información general y principios básicos. El informe de costos y la gestión de costos en la etapa de construcción es esencial para asegurar que el costo proyectado del proyecto no excede el presupuesto, que es lo más importante. Porque hay muchas ocasiones en que los clientes tienen un monto específico de dinero, pero no pueden tener acceso a fondos adicionales. Entonces, tenemos que asegurarnos y tener esto en cuenta, incluso en proyectos financiados por el gobierno, porque muchas veces el gobierno puede decidir aumentar el presupuesto, pero tenemos que tener esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de versión vamos a proporcionar, si va a ser un informe estandarizado de los costos del proyecto o si va a ser un reporte físico, pero debe siempre tener un resumen ejecutivo que es una indicación clara sobre la proyección del costo final versus el presupuesto del cliente. Es decir, si me va a quedar algún dinero extra al final de esta obra. Esto nos permite comprender con claridad la posición financiera del proyecto en cualquier momento y también a partir de ahí empezar a hacer las proyecciones. Por ejemplo, si necesitan más dinero, el cliente tiene la opción a partir de las acciones o decisiones correctas para continuar o que debe tomar durante los trabajos de construcción. También en el costo proyectado final, este es el punto inicial es decir, que usa el valor acordado del contrato adjudicado como punto de partida y también considera los impactos de cualquier costo variable, cualquier impacto que pueda influir en el final del proyecto. Y normalmente el informe de costes se hace mensualmente. Los formatos de este informe pueden variar y van a ser de acuerdo a los clientes y a los contratos que estamos utilizando durante la etapa de procura. Históricamente, los informes de costos se han enfocado solo en los costos de construcción, pero ahora cada vez más se están enfocando desde el punto de vista de planificación de costos.
por ejemplo, de acuerdo a mi propia experiencia, estamos ya más enfocados en los costos, totales del proyecto, donde incluimos diferentes costos, tarifas del equipo, presupuestos y otros costos durante el desarrollo. Esta es la nueva tendencia. Y el hecho de que hemos estado haciendo esto no quiere decir que eso sea lo mejor, sino que eso es lo que ha llamado mi atención, de que la construcción está funcionando muy bien, pero de repente, por ejemplo, no hemos tomado algunos puntos en cuenta y hemos tenido un exceso en el presupuesto. Entonces, lo importante es tener una información precisa, y para tener una información precisa tenemos que tener una proyección de acuerdo al proyecto. Este es el propósito del informe financiero. Hay una serie de objetivos que voy a mencionar. Primero, tratamos de proyectar con exactitud los probables compromisos financieros del cliente al final del contrato y, por ejemplo, el compromiso financiero dentro del presupuesto y para lo que se tiene dinero presupuestado. Y como parte de ese proceso, siempre vamos a hacer de manera frecuente, revisar esta proyección y compararla con el presupuesto y mostrar o identificar cualquier varianza. Y otra predicción de cuenta final, que es la que llamamos, que se trata de hacer una vista futura, no hacer algo retrospectiva, sino ver hacia el futuro y para ver si estamos yendo de acuerdo a lo que habíamos proyectado de ese costo y el informe histórico. Esto se llama predicción de cuenta final. También esto también nos permite identificar que en algunos casos pueden ser discutidas por el equipo. Tenemos proyectos donde los costos están subiendo porque los clientes están insertando cambios y eso es fácil de explicarlos. Pero hay otros que dicen, ¿por qué están subiendo mis costos si yo no estoy cambiando nada? Entonces, ahí tenemos que identificar cuáles son los riesgos que han impactado en el contrato. Y es por eso que utilizamos también el informe financiero para comunicarle esto al cliente. Y en algunos casos, el informe de costos se necesita porque necesita presentarlo a las diferentes partes interesadas, o cuando hay más de un cliente. En esos casos, estamos trabajando con un cliente principal, por ejemplo, pero tiene que presentar a sus diferentes socios que está dentro del presupuesto, o si han habido variaciones, tiene que justificar esas variaciones y pedir un presupuesto extra, por ejemplo. Y cuando tenemos fondos de terceros, estos informes brindan esa seguridad financiera a las entidades financieras o a estas terceras partes que están financiando el proyecto. Que estamos dentro de los límites del préstamo o de la financiación. Por ejemplo, tuvimos un periodo en la época de recesión del Reino Unido, 2013, 2012, donde muchos proyectos estaban siendo financiados por bancos y realmente perdieron dinero, entonces se perdió muchos puestos de trabajo, no se pudieron concluir porque había esta falta. Otros objetivos. Acá hay algunas de las informaciones que podemos obtener de estos informes financieros. Brindan un registro de las instrucciones y variaciones porque permiten ver un cambio anticipado a través de las alertas tempranas en los contratos NEC. Ya hemos hablado de esto en otras sesiones sobre las variaciones que también nos permiten ver esto. Cuando ha habido un proyecto donde se ha establecido una provisión para riesgos, esto nos permite
mirar el desembolso frente a esta provisión para riesgos. Y eso les vamos a mostrar más adelante cómo esto impacta. Pero el informe de costos no simplemente se trata de una lectura agradable. Hay muchos problemas potenciales de costos y esto se presenta al cliente lo más pronto posible para que el equipo empiece a reaccionar. Por ejemplo, ustedes reciben un informe, pero normalmente no queremos escuchar malas noticias, pero lo que estamos dando es una advertencia bastante temprana para poder empezar a gestionar y evitar de que muchas veces los clientes se frustran porque ya el costo está ahí ya y se había identificado meses antes cuando se hubiera podido tomar alguna acción. Entonces, por eso es necesario identificar las soluciones con bastante anticipación. Y otra cosa que es bastante relevante, que ustedes están utilizando estos informes de costos para decirle al cliente, tenemos este cambio, hemos acordado que va a tomar algo extra, pero eso es lo que tenemos que hacer, trabajar para mejorar esto. Entonces, como dice, no se trata simplemente de uniformes, sino que durante todo el proyecto, en cualquier momento, la presentación de informes ayuda a que el cliente sepa cuál es la situación financiera del proyecto para que se haga, puede ser a través de Aconex, puede ser a través de cualquier sistema en línea, pero cuando tú sabes los costos, no vas a esperar al siguiente ciclo. No, hagámoslo ahora. Siempre tenemos que tener informes de costo real para saber hacia dónde se están dirigiendo los trabajos y los costos. Algunas veces los informes de costos dan malas noticias, pero tenemos que ser conscientes de que no queremos que los hechos se pierdan dentro de las políticas internas o dentro de culpar a alguien. No. Muchas veces el cliente está bastante furioso cuando hay un exceso de gastos. Y muchas veces muchas veces estos cambios o estos excesos de costos se debe a que sus gerentes o a parte de su equipo está siempre haciendo cambios y muchas veces significa el 25% de estos excesos en los costos. Y para eso se necesitan tomar una serie de acciones para volver al proyecto dentro del camino ideal. Ahora vamos a pasar al principio siguiente. No problem, no problem. Entonces, el principal objetivo de este informe es mostrar a nuestros clientes que esté al tanto del compromiso de los costos. Y normalmente en la información de costos estamos viendo costos que se han asumido a partir del contratista. Es decir, en costos incurridos en la fecha del informe, de donde se conocen y pueden ser valorizados con exactitud. Entonces, hay cierta certidumbre, pero también hay costos en los que se ha ocurrido en la fecha a la fecha del informe, se conocen, pero son solo estimados. Pero también tenemos costos que se conocen o en los que se va a incurrir y que va a tener un costo potencial. Esto, por ejemplo, es parte de la alerta temprana. Pero también en el caso de la provisión para riesgos, ahí vamos a ver otros costos que se pueda prever razonablemente. Y ahí es donde tenemos que pensar, ¿tenemos el suficiente dinero para manejar esto? Entonces, a partir de mi punto de vista, el reporte es un análisis constante del valor, de la valorización, de todo por ejemplo, si estamos haciendo una proyección, si podemos hacer una proyección en algún incremento del costo dentro del área de construcción. Entonces, cuando estamos haciendo la información de costos, hay que tener algunas consideraciones. Como dije,
Las estructuras pueden ser diferentes dependiendo de la naturaleza del proyecto y de la solicitud del cliente. Algunos clientes quieren tener su propio estilo interno para la presentación de sus informes y esto significa que nos tenemos que adaptar o que tenemos que adaptar lo que hacemos a sus requisitos internos. También los métodos de contratación o tipos de contrato pueden afectar de repente la terminología, la estructura. Por ejemplo, cuando utilizamos los contratos NEC, vamos a ver una serie de términos diferentes como alertas tempranas, eventos compensables, que se refieren en realidad a cambios potenciales y pueden haber cambios potenciales. Muchas veces son las mismas áreas, pero se utilizan diferentes lenguajes y tenemos que adaptarnos a los diferentes términos del contratista y muchas veces al contratista se le va a solicitar también adaptarse a estos cambios y tenemos que asegurarnos de que todos hablemos el mismo lenguaje, que se identifican todos los costos de manera similar. Por ejemplo, muchas veces tenemos que asegurarnos de dirigir el flujo de información del proyecto al informe de costos, ¿no? También hay muchos tipos de información. Algunos de los proyectos que hacemos con suma alzada, con el contratista principal, ahí vamos a ver también cambios en el costo a un nivel. Por ejemplo, en estos proyectos estamos utilizando opción F y ahí creo que hay mucho mayor detalle en cuanto a las contrataciones y los contratos con los subcontratistas. Esto se trata todo de trabajar con el equipo. Este informe de costos se debe hacer en forma conjunta e incluso si hay cambios en el diseño y si el diseño es realizado por el cliente, es una buena práctica de mantener a todos informados, idealmente decirles al cliente, al arquitecto, al diseñador, al proyectista, he visto usted ha hecho un cambio que va a implicar un cambio de un monto X entonces ahí tenemos que informar todo esto. Y por ejemplo, su diseño me va a costar más dinero. Esto es realmente la forma de trabajar para poderlos a todos hacer partícipes de esta gestión. Entonces, en términos simples, hay 4 niveles de informe de costos. El más simple es el reporte de costos de construcción. Esto lo que hace es incluye los costos históricos y proyectados para los costos de construcción solamente. Entonces, como mencioné, ahora ha habido este cambio hacia solamente informar sobre los costos de construcción. Por ejemplo, costos de la tierra, honorarios profesionales. En ese caso, pasamos al costo total del proyecto. También tenemos proyectos individuales que también tenemos entonces el segundo, que es donde se incluyen todos los costos del proyecto. El tercero es donde son los a nivel de programa, que va a incluir los costos históricos y los proyectados que se van a poder comparar con los costos del costo total. Y también tenemos los reportes individuales de costos detallados que puedan ser enfocados, por ejemplo, en partes eléctricas, planes eléctricos, construcciones individuales, para dar un enfoque específico en una área del proyecto. Entonces, acá tenemos estos 4 tipos de informe de costes. También hay el contexto que nosotros como gerentes de costos tenemos que saber cuál es nuestro rol. Esta es una lista, no es una lista completa, pero es una lista ejemplar. Ustedes quizá ya saben esto como gerentes de costos.
Estos son más o menos los requerimientos típicos posteriores al contrato para el gerente de costos en relación con la gerencia de los costos. Pero acá hay una sobreposición con el proceso interno de valorización y esto lo hemos alineado con el plan de trabajo 5 y 6 RIVA. Por ejemplo, durante la construcción, los gerentes de costos van a ir a la obra para hacer las evaluaciones del proyecto, del progreso del proyecto, y esto va a permitirles hacer una evaluación interna. Y ahí, por ejemplo, es donde vamos a recibir los diferentes cambios de los contratistas, pero ahí tenemos que lidiar con cambios que ya sabemos con tiempo. Para eso son las alertas tempranas y después los eventos compensables. Otras formas de contratos, a menudo he visto que las evaluaciones se hacen a través de la selección de las variaciones, pero es muy importante cuando ustedes están trabajando con los contratistas que su comportamiento en cuanto a cualquier variación o cambio debe estar de acuerdo con el contrato NEC. Y así es cuando se acuerdan los diferentes costos. También tenemos que, cuando se acaban los trabajos, tenemos que ir a ver si todo el funcionamiento está correcto, si todo está funcionando de acuerdo al plan de construcción. También preparar la cuenta final o un estado financiero similar al final, la culminación de la obra. Entonces, estas son consideraciones claves también que están alineadas con, por ejemplo, los pagos provisionales y reportes financieros semanales. Y no se sorprendan si tienen que hacer una evaluación o un informe financiero cada 2 semanas. Normalmente se hacen cada mes, pero por ejemplo, si son proyectos más cortos, esto se requiere cada 2 semanas o cada 3 semanas, porque en esos casos, si esperan un mes, pueden ya estar fuera del presupuesto. Y las personas involucradas tienen que entender que la frecuencia tiene que ser variada de acuerdo a la extensión o duración del proyecto. Ahora vamos a ver la parte de preparación del informe financiero. Ahora te paso la palabra, Chris. Buenas tardes a todos. Voy a hablar de algunos de los puntos claves que ya mi colega ha mencionado y algunos ejemplos típicos de un reporte de costes financieros. Como Stuart mencionó antes, el principal objetivo de este informe es expresar los diferentes costos del proyecto, probables costos del proyecto y hacer proyecciones a partir de los costos actuales. Y esto se puede expresar a través de variaciones o del costo total. Entonces, en este ejemplo típico de un informe de costos, incluye información, si el número del informe, la fecha de emisión, información clave que está dentro del resumen ejecutivo o el tablero y dashboard, como pueden ver. Normalmente es la página principal. Después la reconciliación con el reporte, que significa una comparación con el anterior. Así pueden identificar movimientos y cambios de un informe al otro. En términos de la composición actual del informe de costos, el elemento clave va a depender del tipo de contrato que se está utilizando. Puede ser uno con un tipo de costo exacto, por ejemplo, a suma alzada, y también algunos de los elementos que pueden tener variaciones que se tienen que identificar. También eventos compensables, por ejemplo, esos cambios que tienen que mencionarse, o pueden ser ítems
de que todavía diferentes cosas que no están ya, pero que son un potencial o que se pueden anticipar. Y la terminología para esto podría ser alertas tempranas. Entonces, quiere decir que anuncian algunos cambios. También puede ser el tipo de contrato, suma alzada. Y tenemos otros elementos, pero esto va a depender del tipo de contrato. No sé si en nuestro caso es completamente relevante hablar de montos de costos premium. Y que es un término que se utiliza para describir el término provisión. Es para que se establece al inicio o al inicio del mes o al inicio del proyecto, pero puede cambiarse a medida que se va avanzando. Por ejemplo, durante la construcción de una escuela, no sabemos todavía algunas cosas y el diseñador tampoco, pero para tener una provisión dentro del proyecto, podemos incluir esta provisión de suma alzada, la provisión de una suma, y a medida que va avanzando el proyecto, vamos a ir modificando ese monto con la cifra real. Eso es lo que llamamos una provisión. Y el segundo ítem que tenemos es, como les dije, los montos de costos premium, pero es importante porque es un elemento más de esto. Un ejemplo de estos montos de costos premium, por ejemplo, un arquitecto ha acordado un acabado específico. Puede ser algo importante, una pared específica, y tenemos que describir en el contrato que se va a hacer ese trabajo específico. Entonces, ahí se establece un monto de costo premium que es para un acabado específico. Por ejemplo, se va a incluir ahí el material y más adelante, durante el desarrollo, al inicio se había decidido, por ejemplo, poner mármol en esa pared, pero a medida que se avanza el proyecto, el cliente cambia y dice, no, solamente quiero cerámica. Entonces, ahí nosotros ya hemos tenido ese monto de costo premium. Después tenemos otros ítems, por ejemplo, la provisión para riesgos, que puede ser una provisión para riesgos bastante simple o bastante grande. Es para manejar cualquier riesgo, para mitigar. Y muchas veces lo que hacemos es tratamos de asignar esto para algunas variaciones. Y acá en la diapositiva está bastante pequeño este ejemplo. Por ejemplo, ajustes por inflación o escalación. Yo entiendo que en Perú esto es una práctica en las industrias y en los contratos. Después tenemos algunos otros datos claves, por ejemplo, flujos de caja. Esta es información bastante clara para ver muy rápido cómo las sumas del contrato se han ido gastando en términos de valorizaciones y información útil. Y también podemos incluir otras informaciones claves que podría ser inclusiones e exclusiones, pero esto va a depender de algunos proyectos específicos. Por ejemplo, en un hospital, por ejemplo, podemos excluir algún tipo de equipo o cadena de suministro de un equipo específico que al final se decide no incluir en el proyecto. Estos son los tipos de ítems que van a entrar dentro de inclusiones o exclusiones.
Entonces, es bastante útil ahora mencionar estos temas porque a medida los gerentes de costos, cuando ven los costos específicos de construcción, tenemos que tener una serie de elementos específicos, de cambios, elementos, estructuras. Pero Stuart mencionó antes que hay algunos otros elementos significantes dentro de los informes de costos que recomendamos incluir y en estos yo incluiría, por ejemplo, asignación de riesgos, cualquier costo de construcción, por ejemplo, diferentes costos que tengamos que incluirlos dentro del informe. También diferentes, por ejemplo, compra de terrenos. Es decir, tener en cuenta todo el alcance del proyecto. Lo importante es hacer o incluir todos estos costos. Algunos puede ser que estén incluidos, otros pueden ser que no sean relevantes. Durante el informe precontrato, es decir, antes de que se firme el contrato, necesitamos establecer diferentes etapas. Ahí es donde hacemos el reporte previo al contrato, donde hacemos las diferentes proyecciones. Pero ahora veamos esa parte. Una vez que pasamos a la parte real en vivo, vamos a tratar de reportar cómo se ven las cosas, hacia dónde se está yendo. Y ahí seguimos utilizando la información, y a la información es muy clave aquí porque estamos informando y tenemos que mostrarla de la mejor manera y dar un panorama general sobre hacia dónde creemos que está yendo el programa. Entonces ahí tenemos que ver, ¿estamos dentro de lo planificado? ¿Necesitamos asignar algunos costos adicionales o hay algún problema que se está asomando? Por ejemplo, tenemos ya alertas tempranas y esto nos va a requerir la asignación de costos adicionales. Esta diapositiva es solo sobre retos, porque hay mucha información que viene de diferentes partes y esta información tiene que ser claramente establecida y analizada, pero el punto principal aquí es juntar toda la información a medida que la recibimos y establecer todos los antecedentes. Es decir, por ejemplo, tenemos muchas evaluaciones de los contratistas, tenemos informes que vienen de los equipos de los gerentes de proyectos, de los equipos del contratista. Y acá, por ejemplo, ahora tenemos nuestros propios informes. Y tienen ustedes su propia guía de evaluación. To be reflected in the cost report. So you're getting a lot of information and feedback from the site. On top of that, very sort of standard but important registers of changes that have been instructed or records of early warnings. So early warnings will be the same. O registros de alerta temprana que han anticipado cambios. Hemos mencionado antes que es muy difícil recibir y poner. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, yo diría que es bastante difícil mantener todo esto en línea. Porque es un documento que siempre está
avanzando y tenemos diferentes personas que tienen que revisar, pero siempre hay información que viene y viene. Entonces, mirar esto, mirar los riesgos, hacer las estimaciones, identificar las posibilidades y informar los costos. Es todo un reto. Entonces, en resumen, se trata de un resumen de todos los costos estimados del proyecto que vienen del contratista, que vienen de los miembros del equipo. Entonces, es juntar todo en un solo lugar y anticipar lo que puede ocurrir. Otra cosa que es muy importante, bajo un enfoque de colaboración, porque no queremos que el contratista también sepa todo lo que le vamos a decir al cliente. Entonces, nosotros tenemos que mantener para esos propósitos estos informes de costos de manera confidencial. También tenemos, y mis colegas lo van a explicar mejor, necesitamos un programa y un software específico y para eso existen sistemas como Aconex, Power BI y otros que nos ayudan a cumplir con nuestras tareas, pero es simplemente para el tratamiento de los datos. Right, I'll try to go a bit faster through these slides because I'm conscious of the time. Sé que Chris, can we ask questions as you're going through or at the end? ¿Podemos tener preguntas, Chris? I've had a note from Stuart. We're about halfway through and we're almost in our time. So perhaps at the end, if we can go back. Quizá las preguntas puedan ser al final. Vamos a tratar de tener las preguntas para el final. Entonces tenemos que asegurarnos de entender el proyecto y el proyecto en particular. Cada proyecto es diferente. Cada informe no va a ser el mismo. No, piensen, tenemos que entender el proyecto y esto necesita porque muchas veces en este caso tenemos muchos proyectos, entonces tenemos que tener una visión general para poder aplicar a los demás, pero de ahí personalizarlos. También la frecuencia es muy importante para estar alineados. Estas también fuentes de información, variaciones. Esto es lo que ya sabemos, todo lo que está en el contrato, qué es variable, qué no es variable. Durante el contrato va a haber muchos cambios que pueden ser revisados a través de las informaciones de obra y esto muchas veces van a tener que ser cambiadas ligeramente y tenemos que tenerlo en cuenta y también tenemos los eventos compensables, las alertas tempranas. Y como dije antes, tenemos que asegurarnos de estar hablando con el contratista, con los equipos del contratista para saber qué es lo que está sucediendo. Por un lado, tenemos que tener cuidado de no dar demasiada información, pero necesitamos su información para hacer nuestros informes de costos, para poder ser lo más precisos posible. Entonces, los gerentes de costos deben informar al cliente sobre todo, pero no deben ser vistos como mensajeros. No se trata simplemente de enviar costos, ser simplemente mensajeros, mandar costos, sino que tenemos que ser vistos como protectores de la posición del cliente.
nosotros tenemos que proteger, o sea, hacer este papel de proteger de la posición del cliente. Algunas cosas importantes, dependiendo del proyecto, siempre hay cosas desconocidas, imprevistas que pueden aparecer, incluso en el caso de los edificios existentes, por ejemplo, servicios subterráneos, reparaciones. En la obra puede haber una situación que una de las partes puede quejarse, una tercera parte puede quejarse, y en ese caso muchas veces tenemos que también tener o esto nos puede llevar a una variación con una compensación. Estamos hablando de hospitales y los hospitales implican una serie de servicios e infraestructuras. No se trata simplemente de conectar y que empiece a funcionar los servicios. Podemos encontrar que la infraestructura no es correcta, que los servicios no son los adecuados, que la electricidad, el gas, la corriente no sean las adecuadas. Y también tenemos cambios solicitados. Por ejemplo, el cliente dice, no, quiero una estructura más o quiero un piso más dentro de él. Entonces, una mejora o cambio también, por ejemplo, acabados, cambio de acabados. O el cliente puede decir, yo quiero realmente que este área tenga unos acabados top. Y ahí esto implica un cambio. Vamos ahora a mencionar algunos de lo que hemos hablado. Hemos hablado de los ajustes de montos de prima, ajustes de montos temporales, fluctuaciones, condiciones del mercado, riesgos. Entonces, cambios al arrendatario instruidos por el cliente. Por ejemplo, cuántos cambios pueden venir o ser como consecuencia de cambios no necesariamente del cliente. Siempre los arquitectos tratan o siempre cambian. Cada vez que yo he trabajado en alguna construcción, el contratista empieza a realizar un cambio y eso significa un aumento en el valor. Entonces, cada vez que hay un cambio en cualquier parte del diseño, esto va a implicar un cambio en el costo también. En el caso de los contratos NEC, tenemos ciertos, el contrato, por ejemplo, puede tener un reclamo y va a solicitar, por ejemplo, extensión de plazos, pérdidas, y esto muchas veces lleva a grandes costos. Esos son los problemas reales que hacemos, sobre todo en cuanto al tiempo por estos cambios. Esto es sobre variaciones de la valoración. Siempre que hablamos de costos, por ejemplo, cambiamos los cimientos, el contratista va a pedir un costo compensable o un costo por variación que va a incluir el costo del subcontratista, o sea, por hacer ese cambio, el anteproyecto. De repente no todo el preliminar, sino también algunos gastos generales, cualquier honorario por profesional, si es aplicable, y lo que se llama horas extras no productivas o cualquier trabajo fuera de secuencia. Es decir, el contratista va a tratar de identificar que no es tan simple como un trabajo extra, sino que es un trabajo que no estaba incluido, y cambio en la secuencia, cambio en la programación, cambio en el cronograma. Entonces, se tiene que investigar y obtener lo mejor para el cliente. Resúmenes de variación. Tenemos detalles de las variaciones, eventos de compensación autorizados mediante instrucciones. Algunas instrucciones son autorizadas y otras sabemos que no pueden estar cubiertas. Entonces, ahí tenemos
las difíciles, por ejemplo, podemos pasar semanas y semanas y semanas tratando de monitorear estos o estimar estas variaciones. Y esto nos puede llevar a un colapso. Entonces, si tenemos que hacer un informe mañana, tenemos que en este momento estar bien claros sobre lo que vamos a poner en cuanto a la proyección de ese evento. Stuart va a hablar con más detalles sobre esto, pero a medida que ustedes trabajan con los eventos compensables, especialmente el evento compensable ha sido acordado, pero en el caso de las variaciones, ahí tienen que saber cuánto se acuerda y cuánto no se ha acordado, porque tienen que tener como parte de su informe de costos certidumbre. Algunas personas no acuerdan nada hasta el final. Entonces decir, bueno, ahora tengo que lidiar con el contratista. Pero para ese momento el costo ya va a ser demasiado alto y nunca se va a lograr ningún acuerdo. Entonces, lo importante es hacerlo desde el inicio. Entonces, primero, identificar los cambios. Ya hemos hablado eso. Nosotros trabajábamos en un proyecto y trabajábamos con 26 países y era muy, muy importante identificar cada cambio, de dónde venía, tener la asignación. Entonces, es muy importante identificar de dónde vienen los cambios para poder tener las razones y las causas suficientes para esto. Mi colega Yanis va a hablar sobre los flujos de caja del proyecto. Y lo que hemos hecho es poner esto porque dentro de los informes de costos están asociados con el trabajo que hace el contratista sobre las valoraciones y variaciones. Entonces, es muy importante ver en nuestro dashboard todos los flujos de caja porque nos van a mostrar la curva de cambios del el gasto real frente al plan original, frente al valor original del plan. Y este es un buen ejercicio porque nos permite ver si estamos hacia la meta propuesta, si estamos retrasados o si estamos gastando más de lo proyectado. Esta es una herramienta muy importante. El punto 2 y punto 3 nos están, estamos hablando de montos variantes porque tenemos eventos compensables, riesgos durante la construcción. Si nosotros hacemos esta comparación entre las acciones y el valor original, podemos ver los resultados, podemos ver cuáles son los riesgos, los cambios que se van realizando. Entonces, lo importante es tener conocimiento de esto y mantener separados los flujos de caja del contrato y del cambio, porque esto le permite al gerente seguir el proceso de ambos. Siguiente diapositiva. Esto es simplemente para mostrar la interpretación de la proyección de flujo de caja y para tener conciencia de que tenemos que ser muy claros en cómo vamos a presentar esto, seguir los lineamientos que se establecen y de esto también se les va a dar mayor información más adelante. Gracias, Chris. Voy a hablar ahora yo sobre el informe financiero y cómo ayudar para establecer la cuenta final. El informe financiero es el mecanismo utilizado para comunicar el progreso mensual sobre la cuenta final del cliente. Entonces, se trata de gestionar las expectativas del cliente en cuanto a la cuenta final, es decir, cuál va a ser la magnitud de la factura final. Y también esto va a incluir se va a incluir dentro del informe financiero
con todas las variaciones contenciosas de valoración. No se trata de que todo sea blanco o negro, sino que lo que se acuerda, por ejemplo, cuando trabajamos con diferentes fondos, pueden tener ahí una serie de cambios que el contratista, por ejemplo, el contratista siente, si hay un cambio, tiene que haber un cambio también en el monto. Entonces, este es un proceso en el que nosotros tenemos que lidiar y hacer las propias valoraciones para ver si esto procede o no. Y en el informe que nosotros hacemos, Chris ya lo mencionó, no se trata solamente de darle al contratista lo que quiere. También tenemos que pensar, por ejemplo, hemos sido demasiado optimistas o como dijo Chris, tenemos que proteger la posición del cliente, pero tampoco tenemos que decir el contrato tiene $1 millón de soles para cambios, pero solo queremos gastar 10%. No, se trata de esto se trata de que es más fácil tratar con las opciones A y D de NEC, ya que el precio de culminación es más determinado, el valor de los eventos compensables se acuerdan a medida que el proyecto avance. Tenemos unos gastos meta frente a los montos que acordamos como parte del proceso de eventos compensables. Y eso nos da una mejor idea de hacia dónde van los costos, particularmente si nosotros capturamos la información correcta del contratista. Uno de los temas o problemas que queremos en otras modalidades de contratos, no en el NEC, es preguntarnos, ¿hemos podido llegar a un acuerdo con cada variación a medida que se produciría? Y lo que se trata es de ir a identificar los costos a medida que van sucediendo en cualquier momento del proyecto. Este es el cambio, este es el valor, esta es la factura final que tenemos que pagarle al contratista. Pero también tenemos otros tipos de contratos, como les he dicho, cuando las variaciones se dan o las solicitudes por el pago de las variaciones se dan al final de los contratos, pero en nuestro caso no sucede. En las opciones C y F de NEC, los precios finales no se determinarán completamente hasta después de la fecha de culminación. Y lo importante es y si hay muchos cambios y no se ha llegado a acuerdos, esto aumenta los riesgos porque no se debe esperar al final del trabajo para obtener la mejor cifra. No, tenemos que saber exactamente lo que se gasta a lo largo del proyecto, porque si no, el contratista va a siempre exigir más. Entonces, lo que ustedes informan no solo es un extra, sino muchas veces es lo que realmente van a pagar. Este es un enfoque para acordar la cuenta final. Normalmente es acordar las cosas a medida que vamos avanzando. También dar nuestra visión al cliente de la cuenta final. Es también muy importante comunicar al cliente cuál es el peor escenario, porque como dijo Chris, se trata de proteger la posición financiera. Si nosotros informamos el costo, así el cliente va a saber la respuesta y no va a haber cuestionamientos. ¿Dónde está el valor de mi dinero? ¿Dónde está? ¿Por qué no tengo la mejor? Yo sé que tengo que pagar, pero tengo que pagar todo lo que me exige el contratista. Entonces, muy rápidamente, acá tenemos algunos ejemplos de resúmenes de informes financieros. Y esto es solamente para darles una idea general. En este proyecto, por ejemplo, los costos cambiaron, que están señalados en la sección 2,
Y en este caso, estamos informando 298,000 soles por un cambio de costo. En este costo había una provisión para riesgos para cualquier cambio potencial. Entonces acá nos muestra cuál es el balance porque ya había una provisión para ese costo. Pero también ven en la parte inferior que hay otros costos, por ejemplo, para equipos, mobiliario. Y acá tenemos el costo total del proyecto. Pero frente al cliente, al presupuesto del cliente, a pesar de todo lo que se ha informado, no hay un exceso del presupuesto. Este es otro cliente. En este resumen, por ejemplo, la sección 1 resume los tipos de cambios que han habido, que lo que se ha acordado, los cambios potenciales. Y esto nos va a llevar a la suma alzada, por ejemplo. En este caso, la provisión para riesgos está acá, como se menciona, 132. Y entonces tenemos 23,000 después de haber gastado los 140. Acá tenemos otros costos, también impuestos. Entonces estamos informando un costo potencial de gasto frente al presupuesto. Entonces no se provee un exceso, sino que estamos dentro del presupuesto. Estos son dos ejemplos. Entonces, en resumen, la exactitud de los informes financieros es fundamental para garantizar a los clientes que sus proyectos se llevarán a cabo dentro del presupuesto total del proyecto. El informe financiero de costos elaborado de forma regular y frecuente permitirá al cliente y al equipo a través de las estimaciones y proyecciones, controlar el costo para poder emitir las alertas tempranas y poder tomar acciones adecuadas. Y muchas veces los costos están llevados o se deben a diferentes cambios o cambios futuros. También hemos tocado el punto de que muchos clientes ven los informes de costo total, pero eso no significa que nosotros vamos a esperar. Pero desde mi punto de vista, yo siempre mantengo mi concentración en los presupuestos a lo largo de todo el proyecto para mantenernos justamente dentro de esos costos, para saber qué es lo que puede, para ver qué es lo que el cliente puede asumir. Y también lo que nosotros lo que hacemos es gestión de los costos en nombre del cliente. A medida que acordamos cambios en el proyecto, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción con cambios, necesitamos mantener un informe sobre esto. Y si el contratista no está de acuerdo con lo que se le paga y ustedes no han llevado un monitoreo adecuado, va esto a llevarnos a diferentes problemas. Se necesita, que es importante que el gerente de costos se forme su propia opinión y no se limite a archivar lo que le pide el contratista. Deben ser realistas en cuanto a lo que les informan. Su trabajo es asesorar al cliente sobre su responsabilidad máxima y que tenga toda la información sobre lo que está sucediendo. Y finalmente, trabajar con el cliente. Esta es la parte de la alerta temprana. Esto se trata del punto de vista del gerente de costos, de trabajar junto con el cliente
porque muchas veces el contratista puede también incluso tomar acciones correctivas para evitar esos sobrecostos. Entonces, los procedimientos y procesos están en Portarc y van a haber algunas sesiones de capacitación más adelante sobre estos procesos y procedimientos. Y también vamos a hablar más adelante sobre los flujos de caja, los formatos, y estamos tratando de actualizar y pasar estas guías a Moodle de RICS, puesto que ahora están solo en inglés. Pero por supuesto, si ustedes quieren cualquier otra guía adicional, escríbanos o déjennoslo saber. Entonces, en resumen, ahora ustedes ya pueden saber describir las ventajas de los informes de costos y por qué son necesarios. Chris ya nos explicó las diferencias entre control de costos e informe de costos. También pueden describir cómo se elabora un informe financiero de costos. También los temas que deben de figurar en un informe de costos. También las diferentes formas adecuadas de informar, los sistemas que se pueden utilizar como Aconex y otros. También determinar sus propias formas de acuerdo a los cambios, describir otros costos no relacionados con la construcción y también algunas fuentes de información adicional. Muchas